Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependen cuando nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este programa que hemos denominado Ver Más Allá. Este es el primer capítulo, que lo vamos a nombrar el primer parpadeo. Y quienes acompañan en este momento es Walter González y Lautaro Velázquez, que está haciendo de cebador oficial. Walter, te damos la voz a vos para que te presentes, que nos comentes un poco. Hola, mi nombre es Walter González, soy profe de plástica y la idea, como decía Facundo, es compartir la experiencia, mi experiencia, de cómo transcurrí del proceso de ver a no ver, porque considero que puede ser útil para alguien y también invitamos a quienes nos escuchen a que compartan su experiencia y para quien le pueda servir, para alguien que esté transcurriendo por este proceso sepa que no es el fin del mundo y que se puede vivir igual una vida plena, satisfactoria y feliz, a pesar de la ceguera. Me gusta utilizar el término ciego y ceguera y a partir de ahora creo que van a ser los términos que vamos a manejar. Efectivamente, como mencionaba Walter, la idea es tratar de brindar herramientas a aquellas personas que estén transitando una situación semejante o parecida. Y acá quiero remarcar la voluntad que Walter le ha puesto a esta situación desde el entorno de los amigos. Veíamos por ahí ese deterioro visual y temíamos que se convirtiera en una limitación, en un motivo de caer en una depresión y demás. Y Walter le ha puesto mucha energía. eh, todos estamos sumamente sorprendidos. Esto no es de ahora, pero la voluntad que él le pone me parece que es el motivo justo para empezar a hablar de esto y de comentar la experiencia. Bueno, a propósito de eso, me gustaría contar un poco de cómo es mi historia. Yo no nací ciego, yo me fui quedando ciego de a poco. El proceso fue un proceso largo, que en realidad al ser paulatino, yo transité por muchas operaciones, el número más o menos aproximado son entre 10 y 13, y, el haberlo transcurrido así, de una forma paulatina, en cada operación yo firmaba un consentimiento informado donde se me decía que existía la posibilidad de quedarme ciego. Entonces la idea estaba siempre latente, era siempre un riesgo que había que correr. Mi proceso empieza con un desprendimiento de retina que me operé. Tuve la suerte de que en mi primera operación me encontré con un profesional que me explicó claramente cómo era el proceso y los riesgos que se corrían. Eh, Según las palabras de este profesional, son contados los casos donde la, la restitución de la retina es permanente. Por lo general, después de muchas operaciones, el proceso termina en una ceguera total. Pero esto en mi caso fue paulatina y después de cada operación durante un tiempo veía bien y después fue volver a operarme para poder volver a ver, perder la visión de un ojo, empezar a usar el bastón. Entonces, irme acostumbrando a esta pérdida de visión de a poco me lo facilitó, me lo hizo mucho más fácil. Bueno, después iremos conversando y después iremos contando un poco más de esto, pero en líneas generales eh, es la descripción del proceso es esta. Ujú. Bien, Walter, para guiar un poco y para avanzar en este podcast, te voy a ir haciendo una serie de preguntas y bueno, vos me vas respondiendo a medida, ¿no?, de que vayas recordando, que seguramente ahí debe haber hechos o situaciones que uno va olvidando, ¿no?, con el tiempo. Sí, es importante esto, al verlo a través de la distancia, verlo después del filtro del tiempo, el poder procesarlo, porque uno cuando está, mientras lo está viviendo, mientras lo está pasando, lo vive de una forma y después ahora, después de haber pasado el tiempo, haberlo vivido, haberlo procesado, es diferente, es totalmente diferente.
eh, en los momentos de operaciones. Por ejemplo, una cosa que siempre cuento y me gusta contar era esta tensión. Yo tenía que operarme, las operaciones son muy caras y por lo general se hacían a través del proceso de una operación en un hospital público. Todos los trámites, toda la burocracia que lleva esto. El proceso de ir a los médicos, de firmar un papel, tener que llevar ese papel a autorizar. Eso generaba muchísima tensión. Y cada operación era lo mismo, era repetir esa historia. Yo creo que una de las partes más difíciles de atravesar en ese momento era eso. El vivir eh, esa espera. Claro. Esa espera generaba mucha Ujú. ansiedad. Bien. Acá va la primera pregunta. ¿Cómo Dale. describirías tu vida antes de que notaras los primeros cambios en tu visión? Y yo, como contaba al principio, mi vocación era para el arte. Yo me dediqué al arte durante mucho tiempo. Yo empecé en una escuela de bellas artes con 18, 19 años. Empecé a hacer dibujo, escultura y estuve muchísimos años. Mi mundo generalmente estaba muy basado en lo que era visual. Todo, imagínense que mi placer era ese, que todas mis expectativas estaban puestas en trabajar de eso, en obtener yo estaba cursando un profesorado y, y bueno, lo que era fotografía, dibujo, pintura, ir experimentando en las diferentes áreas de lo que son las artes, eh, era mi mayor alegría, era lo que le daba sentido a todo. Al volverme a empezar a notar, yo tenía problemas de miopía y astigmatismo, y ese deterioro en la visión era paulatino. En un momento, hasta el momento del desprendimiento de retina, fue muy lento. Después se aceleró con muchísima velocidad. Y esa parte fue complicada. Al perderla, cuando se me iban a desprender las retinas, empezaba a ver en colores amarillentos. Y eso era el síntoma que me llevaba a mí a consultar y bueno, tener que operarme, pasar por estos procesos que describí recién, el de cómo conseguir el dinero para operarme, esperar a la fecha de operación, esperar el resultado. Los tiempos de espera eran ¿Mm? los complejos. Bien. ¿Cuándo notaste por primera vez que algo no estaba bien con tu vista? Cuando empecé a ver cuando empecé a sentir mucho cansancio en la vista, empecé a ver puntitos de luz. Ese fue el primer síntoma de desprendimiento de retina. Dolores de cabeza muy intensos. Eso cuando... ese es el proceso de desgaste. Hasta los puntitos de luz y los colores, después los colores amarillentos, eso después de la primera operación. Esos eran los síntomas. Esos eran los síntomas que me llevaban a decir, bueno, algo está pasando. ¿Tenés algún recuerdo especial o momento significativo que valores ahora más por haberlo vivido con visión plena? Hay una, hay una anécdota que siempre me recuerdo, no tiene mucha explicación lógica. Yo, en una de las tantas operaciones, cuando me tenía que ir a trabajar, tenía que tomar el colectivo. Entonces me levanté, ya en ese momento usaba bastón, había empezado a usar el bastón como apoyo. Y cuando voy a tomar el colectivo, me espero en la parada del colectivo, amanecía, estaba empezando a amanecer. Y subo al colectivo y empiezo a ver todo de un color dorado. Durante el transcurso del viaje, mientras yo tenía el sol a mi izquierda, miraba por la ventanilla y veía todo absolutamente dorado. Las casas, los autos, los perros, la gente, la calle. Como si todo este, lo hubieran bañado de un color dorado. Durante un buen transcurso del colectivo, del viaje, yo vi eso. Y ese día algo adentro mío me decía que me iba a quedar ciego. Era como, no sé si un regalo, una señal,
o algo parecido, pero lo sentí de esa manera. No tiene mucha explicación lógica. Claro. Probablemente tenga que ver con las cosas que te pasan en la vista cuando se va deteriorando, pero yo lo viví como, como eso, como una señal o Sí. como un mensaje de que me iba a quedar ciego. Ujú. Sí, imagino que también debe haber un montón de momentos significativos que han quedado guardados en tu cabeza, ¿no? Sí, Yo, seguramente. por ejemplo, con Walter hemos compartido muchas cosas durante la vida. Yo lo conozco prácticamente desde que tengo 10 años y incluso antes, me parece. Y hemos hecho viajes, hemos hecho un montón de cosas, incluso viajamos antes de este deterioro en moto, me acuerdo patente haber ido a Merlo y regresar, fue como una experiencia re linda, ¿no? En la moto, tranquilo los dos, bueno, sí, hay mucho, hay muchas Bueno, que... en ese viaje tuvimos un atardecer, cuando Ujú, veníamos volviendo de Merlo para acá, un atardecer muy bello. Todas esas imágenes, todas estas cosas quedan grabadas como recuerdo. ujú, Otra cosa que, que tiene que ver con esto que estamos charlando es el hecho de que cuando me entero, cuando ya, que después lo vamos a charlar en otro momento con más detalle, pero en el momento que yo sé que me voy a quedar definitivamente ciego, una de las primeras cosas que pensé fue esa, que la gente que apareciera en mi vida de ese momento en más, y, yo no le iba a conocer la cara. claro, Iban a quedar todas las caras que yo había visto o que yo había conocido y quedan solamente como un recuerdo. Y después esas caras después, en mi vida no se van a modificar más. Van a estar siempre en la memoria igual. totalmente, sí. Eh, es raro, debe ser muy raro, ¿no? Pero después queda, como me comentabas en algún momento, el registro de la voz ahora para esas personas que no tienen rostro, ¿no? Totalmente, Ujú, totalmente. Otra cosa que me acuerdo, hay dos películas ajá, que que se refieren a esto. Hay una que seguramente algunos de nuestros oyentes habrán visto, de Entrevista con el vampiro. Hay una escena donde uno de los personajes le regala el último amanecer. Le dice que mire ese amanecer porque va a ser el último que va a ver en su vida. Y claro, eso creo que tiene muchísimo que ver. Ese día que yo nombraba hace rato, esa mañana dorada, era como eso, como un regalo de el último amanecer que vas a ver. mira. Es un recuerdo importante para mí. Sí, no, no, desde luego. Em, Retomando a las preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando recibiste el diagnóstico o cuando te confirmaron que ya esto de la visión era algo que no ibas a poder recuperar? Y fue fuerte en el momento. Creo que el shock fue importante. Tuvo que haber hubo un tiempo, tuve que tomarme un tiempo para procesarlo, pero me ayudó mucho el poder, esto que decía al principio, el poder compartirlo con la gente que quiero, con la familia, con los amigos, sentirme acompañado en este proceso, porque no he estado nunca en ninguna parte de este proceso, he estado solo. Siempre me he sentido muy acompañado. Y, y los pequeños logros, el poder volver a hacer las cosas que yo hacía, cocinar, limpiar, lavar, las cosas cotidianas, poder volver a hacerlas de a poco, con tiempo, tomarme el tiempo para hacer las cosas, salir a caminar, las primeras salidas a caminar ciego generaban mucha ansiedad, mucho miedo, mucha inseguridad más que miedo. Y, y el descubrir eso, descubrir que se podía, eh, cada cosa que podía hacer igual, de otra forma, con otros tiempos, cada pequeño logro te va empujando para adelante. Empecé, retomé ajedrez, que hacía muchísimos años que no jugaba, de los 12 años que no jugaba, y volver a retomar el ajedrez ya ciego, entonces poder hacerlo con todo el laburo que implicaba, eh, fue también importante. El ajedrez me ayudó mucho a ubicarme espacialmente, el poder crear una imagen mental de las cosas y de los lugares y de los objetos, apoyado en esto, me sirve mucho. Sí, es verdad, Walter juega al ajedrez, incluso
solíamos jugar mucho antes, cuando yo era chico. Y tengo también buenos recuerdos de la primera vez que te gané y no te quise dar la revancha por mucho tiempo. Meses, meses me tuviste ahí. Es cierto eso. Eh, con respecto a esto del deterioro, cuando vos empezaste a notar estos primeros síntomas, ¿no? Eh, lo cierto es que vos Riquísimo. andabas en moto, Sí. te manejabas en moto. ¿Cómo fue, digamos, eso? Eso fue raro, porque yo siempre me pasó algo raro, porque mi viejo, por ejemplo, también tuvo problemas de visión y ya cuando ya estaba grande yo le decía, mira papá, ya no ves muy bien, tenés que dejar de manejar. Y cuando me tocó a mí entendí por qué. Uno no es consciente completamente del deterioro que uno sufre. Y cree que todavía puede. El darse cuenta de que ya no puede no es tan sencillo como uno creyera. Eh, durante un tiempo seguí manejando, ya habiendo perdido bastante de mi visión, hasta que la realidad me lo hizo notar. Y me lo hizo notar de una forma muy rara. Un día tenía que ir a trabajar, me había ido en la moto, y era una calle muy ancha, y había una sombra. En el medio de la calle había una sombra enorme, negra. Yo seguí con mi moto hasta que llegué más o menos al borde de esa sombra negra. Y segundos después me di cuenta que no era una sombra, que era un pozo. Y caí con las dos ruedas, como los dibujitos animados, adentro del pozo. Y los ojos quedaron a la altura de la calle. Era bastante profundo. Por suerte no fue nada grave. Ese día me di cuenta que no tenía que manejar más. Claro, sí. Y Por justamente, suerte fue así. claro, y no fue nada grave, eso Sí. es cierto. Pero era como los dibujitos animados. ¿Viste cuando la pantera rosa cae en un pozo Sí, arriba, cae con las dos ruedas sí, juntas? sí, totalmente. Igual. Igual, ¿Y, exactamente y qué, igual. pa- Ese día dejé de manejar. qué pasó por tu mente en ese momento, no? No entendía nada porque de repente yo iba manejando y después vi la calle a la altura de los ojos. Fue 2 segundos entre que empecé a cruzar esa sombra, según yo, hasta que caí en el pozo con las dos ruedas y vi el asfalto a la altura de mis ojos. Ahí entendí. Que ya está. Ya entendí. Y, Ese día entendí que no tenía que manejar pero más. en general me refería a esto ya de tener la vista mal, empezar a reestructurarte. ¿Qué pasó Sí, por tu cabeza? ¿Lo compartiste con alguien de inmediato o lo guardaste para vos? ¿Cómo? era, era, era más un proceso interno, Ajá. porque por ahí, como era un laburo, solo viví como un laburo en proceso. Es decir, bueno, tengo que hacer esto. A ver, ¿cómo hago para saber cuánta agua tiene un vaso? Y bueno, le meto el dedo. O cómo hago, bueno, yo tomo mate, me encanta tomar mate, ¿cómo hago para cebar? Y bueno, y probar, y probar, y probar, hasta que se puede. Y también está un poco esa lucha, ¿no? Entre decidir qué se puede y qué no, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Ujú. Uno cree que, por ejemplo, todavía podía manejar y me tuve que dar cuenta que no. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué cosas sí puedo? Escribir, por ejemplo. Yo si agarro un papel, escribo, va a salir horrible, pero voy a escribir y se va a entender. Ujú. No va a salir menos horrible de cuando escribía antes. Claro, escribir, dibujar o bueno, en el caso... Dibujar y pintar es algo que tengo pendiente. Claro, Tengo que, tengo que inventarme procesos para hacerlo a mi manera, en mis condiciones. claro. Pero es algo que tengo que volver a hacer. Digamos, el problema más grande del dibujo y la pintura debe ser, supongo, ¿no? La ubicación, ¿no? La Ubicarse. ubicación espacial. Ujú. Hay que Exacto. inventarse formas Más, de... claro. Tengo un compañero de ajedrez que pinta, pero hace estructuras tridimensionales que luego pinta con un código Ajá. de colores. Es muy interesante, es un sistema que inventó una pintora colombiana que lo patentó y que lo vende como un sistema de pintura para ciegos que está muy interesante. Igual, de todos modos, más allá de esta patente, eh, se pueden inventar formas propias, justamente por esto de la autoría de cada uno, de lo que les resulta más fácil a cada uno, yo creo que se puede.
Ujú. Habrá que probarlo. Sí, Habrá que seguro. ponerse Es a cuestión de experimentar. prueba y error, no, no Ajá. cabe duda de eso. Que se debe poder, seguramente que sí. Por otro Me lado, gustaría, me gustaría, tengo esta idea hace rato de intentar poner en una tela lo que yo veo con los ojos cerrados. Esta, que alguna vez lo estuvimos charlando, lo estuve investigando el tema de esto. Uno se supone que cuando se queda ciego va a ver todo negro y en realidad no, hay un gris oscuro que tiene un nombre, ya lo voy a recordar, Eben Grau creo que es, o ujú, algo parecido, algo similar, ujú. que es un gris intrínseco, una palabra del alemán, que me perdonen los alemanes si lo dije mal, pero algo así. Y, y unas especies de luces que se llaman fosfenos, que las crea el cerebro. Entonces uno ve, para hacerlo más descriptivo, yo cuando cierro, cuando generalmente veo como cuando te vas a dormir y hay una luz encendida, que ves como una cierta claridad, eso es lo que ves permanentemente. No conozco, he preguntado con otros compañeros ciegos y es similar pero no igual. Para Ujú. cada persona es diferente. Ah, mira, Para mira cada qué persona es interesante. diferente. Yo decía, ¿de qué color ves cuando...? Porque no ves negro. No, la mayoría me dijeron que no. Y, pero algunos lo ven como más verdoso, otros más amarillento, otros más azulado. Es, es muy particular eso. Bien. Retomando, ¿cómo reaccionaron tus amigos, familiares cuando les contaste lo que estaba pasando? Y un poco lo fueron viviendo conmigo. Gente cercana, la familia, los amigos lo fueron viviendo conmigo. Una de las cosas más raras que me pasaban era esto, de con esta costumbre que tenemos de cuando charlamos, mirarnos a los ojos, el hecho de los lentes que uno usa para proteger los ojos y creaba una distancia, una Ujú. barrera. El volver a retomar el diálogo en estas condiciones fue un proceso al que nos tuvimos que acostumbrar todos, yo y la gente que estaba a mi alrededor, este, acostumbrarse a eso, al hecho de que la mirada por ahí no iba al rostro, sino a otro lado. Entonces, acostumbrarse a eso volvió a crear, a achicar esa distancia que se generó en un principio. Después, en líneas generales, también preguntarse hasta qué punto necesitaba ayuda, hasta que no, en qué cosas sí ayudarme, en qué cosas yo podía hacerla por mi propia cuenta. Eso fue algo que fuimos aprendiendo todos juntos. Ujú. Le- si me preguntas un consejo para la gente que está al lado de una persona que ciega, lo mejor es preguntar. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo? Porque, como decíamos recién, cada caso es particular y cada persona lo maneja a la forma que le queda más cómoda o que le es más conveniente. Siempre es mejor eso, preguntar. Sí, también por ahí es difícil. Nosotros Sí, vivimos del totalmente. lado de amigos, de acompañarte en muchas de las operaciones o de las situaciones, ¿no? De los diagnósticos. Se hacía difícil porque sí, uno no sabe cómo ayudar, cómo contener. Y está bueno preguntar eso por ahí. A lo mejor no lo tuvimos tan en cuenta en su momento, pero también veíamos que había una voluntad distinta en vos, entonces como que sentíamos la certeza y la confianza, ¿no? De que vos nos ibas a decir, che, mira, necesito tal cosa, o che, Sí. mira, quiero Claro, que hagamos. cuando hay una relación, cuando hay confianza es mucho más sencillo. Ujú, Esto, por ejemplo, lo que hablábamos recién es para la gente en general. claro. Cuando tenés en la familia, en los amigos, está esa confianza de decir, che, mira, esto me hace falta, o Ujú, esto. Pero me refería yo a la gente, por ejemplo, lo que he notado mucho es la buena predisposición en general de la gente a ayudar. Ayudarte a cruzar una calle o ayudarte. Me pasa mucho que lo he charlado con amigos también, el tema de los remiseros, cuando me llevan a algún lado, yo me transporto generalmente en remis y el abrirte la puerta, el acompañarte, el poner el hombro para que vos este, de ayudarte a caminar, hay en general muy buena predisposición ujú. de parte de la gente. Y eso
Eso, aunque no parezca, ayuda muchísimo. Aunque uno no lo crea, ayuda mucho, mucho más de lo que uno se imagina. En algunas oportunidades a mí me has comentado en ese proceso de deterioro cómo funcionaba tu vista, incluso cómo fue uno de los últimos días de tu visión. Y me gustaría por ahí si lo puedes comentar a la gente, ¿no? Ah, Cómo lo sí, sí, sentías y cómo lo sí. vivías. Bueno, esto el proceso de deterioro fue raro, pasaron distintos momentos donde la imagen se distorsionaba, había imágenes muy raras que me hubiera encantado poder dibujarlas, como los cuerpos yo los percibía como estirados, como muy anchos de base y la cabeza muy arriba y muy chiquita. Eh, Esto de ver todo como en una película amarillenta, esa fue otra parte. Y el, el día más raro, bueno, en los últimos tiempos, cuando ya me quedaba la visión de un solo ojo, la última semana, el último mes, tenía como apagones. Yo cuando me acostaba a dormir, me levantaba, tenía como los teles viejos, que prendían la lámpara de a poco, del centro para afuera, así como hasta que volví a ver. Como que no sé por qué proceso de la presión ocular se recuperaba y tac, se prendía la luz y veía. Ah, eso pasó durante un buen tiempo, no podría precisar cuánto. Eh, Hasta que un día la luz no se prendió. Ese fue el día más complicado. O sea, sentarme, esperar a que la luz se prendiera, que se prendiera el televisor y no prendió. Entonces sentarme y quedarme ahí, bueno, la primera pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y bueno, Y qué hiciste? y nada, me acosté a dormir, nada. No hice nada. Sí, está bien, está bien. Y después de ahí te levantaste y cómo... Yo me digo, bueno, en una de esas me acuesto, me duermo y después me levanto y prende el tele. No prendió. Ujú. No prendió. Y ahí se Y lo... ahí sí tuve Claro. que pensar. Y bueno, empezar a pensar, a, a pensar cómo. El cómo, yo creo que el qué lo fui descubriendo de a poco, pero el cómo fui creando de a Ujú. poco y sigo en eso, pensando cada cosa que se supone que no puedo hacer, a ver cómo puedo hacerla. Esto que hablábamos recién, esto de que pensaba, bueno, quiero hacer esto, quiero pintar esto, y cómo hacerlo, cómo ubicarme, cómo ubicar las cosas en la casa, cómo cocinar. Cocinar más o menos me manejo, lo único que todavía no me animo a hacer es freír. Ujú. Estaba pensando en una freidora eléctrica que me podría comprar y zafar de eso. Ahora cuando quiero hacer milanesas, las hago al horno. Perdón que retome, pero Sí, sí, sí. ese día que te encontraste con que ya no había visión, eh, ¿qué hiciste? O sea, ¿le llamaste a alguien, le comentaste a alguien? No, no, Ujú. no, no, no. No porque estaba en esa inseguridad. Probablemente estaba mucho este tema de la esperanza de que, bueno, dentro de un rato va a pasar, como había pasado muchas veces antes, que durante un rato eso se fue alargando. Al principio cuando se prendía el tele, pasaban unos segundos y volvía a recuperar la imagen. Y ese volver a recuperar la imagen llevaba cada vez más tiempo. Y bueno, a lo mejor en esto lleva un tiempo más largo. Entonces como hubo un tiempo de espera. Y cuando pasó un buen rato ya me di cuenta que ya no iba a volver, que la luz no iba a volver a prenderse. Este, y sí, más que nada pensar, quedarme pensando, no se lo comuniqué, no se me cruzó por la cabeza contárselo a nadie. Ahora como hablábamos al principio, ahora haciendo una retrospectiva y pensándolo desde el lugar que está uno parado ahora, como un proceso que ya pasó, yo creo que tenía que ver con esto, con el procesarlo primero internamente en mi cabeza para poder después comunicarlo. Creo que pasó más que nada, no por miedo, no por vergüenza, sino como procesarlo. Ujú. Decir, bueno, primero lo proceso, me organizo, veo qué voy a hacer y después lo comento. Creo que fue más que nada eso. ¿Hubo algún comentario o acto de alguien que te marcara en esos primeros días?
Mm, Comentarios por lo general fueron buenos. Hubo un solo comentario raro de unos ex compañeros de trabajo que me llamó mucho la atención. Era como, era como responsabilizarme por no haber hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que eso me desacomodó. Porque me decía, bueno, lo que pasa es que vos no te cuidaste. Como si me responsabilizaran o como si me culpabilizaran. Yo lo sentí como eso y fue muy raro. Fue el único comentario raro que te podría decir que fue un comentario negativo. Me desacomodó de tal manera que no supe qué responder. No respondí nada porque me dejó pensando. Pues decir, bueno, si yo hice todo lo que tenía que hacer, me operé, me moví y esto no había forma de evitarlo. Creo que eso es sintomático. Yo creo que eso habla mucho de la confianza que tenemos en la ciencia y que todo lo resuelve y que todo lo arregla cuando en realidad no. En realidad no todo se arregla y no todo, y no hay respuesta para todo y la ciencia no nos da todo lo que necesitamos. Y tampoco es una queja, pero sí esto, me dejó pensando eso. ¿Por qué esta persona piensa esto? Más que nada eso. Tal vez habrá sido un comentario a lo mejor de desconociendo Yo creo que el sí, contexto, la situación. yo creo que sí. Y mira vos, creo que es algo que no he comentado, como al yo no nacer ciego, que ahora con esto de estar en el ajedrez y conocer otras personas ciegas, eh, hay una diferencia muy grande entre nacer ciego y quedarte ciego, porque viviste los dos mundos. Yo siento que eso ha sido una gran ventaja, haber vivido el mundo visual y ahora el vivir en el mundo de la ceguera. Que uno se lo imagina cuando yo veía, no podés imaginártelo por completo porque no lo vivís, pero en lo que uno se imaginaba es totalmente distinto a lo que yo vivo hoy. Es muy distinto. Claro. ¿Qué cosas pequeñas o cotidianas empezaron a cambiar desde el momento en que se empieza a deteriorar Los tu tiempos, vista? los Ajá. tiempos, más que nada el no estar tan atropellado, tan apurado para hacer las cosas como antes. Hacer lo mismo, pero con otros tiempos. Caminar con otros tiempos, moverme con otros tiempos. Todo. Una frase que me decía yo como una especie de mantra era, tómate tu tiempo. Ujú. Tenés que tomarte tu tiempo. No te apures, hacelo tranquilo. Hacelo a tu tiempo. Es algo que todavía ahora me repito, hacelo a tu tiempo. Yo recuerdo muchas de las situaciones previo, ¿no? A la ceguera con el uso de dispositivos. Ah, sí. Ponerle la compu, me acuerdo que usabas la lupa, pero ibas buscándole siempre la vuelta, digamos. Sí, sí, Recuerdo sí. que leías mucho lo que era PDF y demás, entonces eso empezó a cambiar, ¿no? Con esta cuestión y... Bueno, los dispositivos me han ayudado un montón. Ujú. El, por ejemplo, el braille, que yo lo cursé, lo estudié, pero no lo practiqué. Es algo que tengo todavía pendiente, es un trabajo que tengo que hacer para volver a leer en braille. Pero en la práctica me resulta mucho más cómodo los lectores de PDF para volver a leer archivos en PDF, libros en PDF, eh, los lectores de pantalla con los teléfonos. El teléfono fue una herramienta que me ayudó un montón, inclusive como hablamos recién, hay un montón de aplicaciones que te ayudan en lo cotidiano. Hay aplicaciones de todo Sí. tipo. Si querés en algún momento Sí, lo vemos en detalle, vamos pero, a profundizar sí, en eso. Es decir, pero recuerdo esas cuestiones del uso de la lupa en la compu, sí. eh, muchos cambios, sí. Eh, Hoy por hoy, digamos, ¿hay algo que entendás de manera diferente sobre tu vida, sobre vos mismo, al recordar esos primeros días, ¿no? Los primeros días me refiero a los primeros días de ceguera y los últimos con visión. En esa transición, ¿hay algo que vos entiendas de una manera distinta de vos mismo? No sé sí, creo que en general todo Ujú. cambia. Una de las cosas que ahora
me facilita mucho el moverme el tema de el tacto. La gente tiene este concepto de que se agudizan los sentidos, pero en realidad lo que pasa es que los pones a laburar, al tacto, al oído, al olfato. Estaban ahí, siempre estuvieron ahí, y ahora los uso mucho más que antes. Eh, poder uno reconocía, uno recibía un montón de información visual de la que no era consciente. Yo no era consciente de todo lo que te llega cuando mirás a una persona o cuando mirás un lugar. Hay un montón de información que uno recibe y la procesa de manera inconsciente a través de la vista. Esa información ahora no la tengo, entonces toda esa información me llega de otro modo, con los sonidos, con el tacto. En la relación interpersonal estoy mucho más atento a los tonos, a las pausas, al volumen, a la entonación, que antes también estaban ahí, yo no les prestaba atención. Ahora esos son indicadores, me dan indicios de cómo está la persona, de dónde está parada, de qué está haciendo, que son sonidos que uno está inconscientemente está prestándole atención todo el tiempo. Me tocó ahora jugar, había un encuentro de ajedrez en una plaza y había mucho ruido, mucho sonido, entonces me costaba mucho concentrarme y resultó todo un ejercicio porque uno, al estar acostumbrado a estar escuchando todo el tiempo, poder también desconectar de eso para poder hacer lo que estaba haciendo, que era jugar. Todo un ejercicio. Pero bueno, es parte de lo que me toca eh, laburar en esta condición, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado saber o que alguien te dijera en ese momento? ¿Qué me hubiera gustado saber? Buena pregunta. No sé si me hubiera gustado saber. Creo que tiene que ver mucho con esto de la esperanza que uno tenía de que no pasara. Porque si bien estaba la posibilidad, siempre estuvo, como decía antes, en cada operación cuando firmaba el consentimiento informado estaba entre las cláusulas estaba esa de que existía la posibilidad de quedarse ciego. Yo, eh, si lo pienso, creo que me hubiera ayudado mucho saber que se podía vivir una vida completamente normal y plena, porque esa duda estaba. Decir, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora cómo hago? ¿Ahora cómo va a ser? Y creo que no hay nada que te anticipe cómo va a ser, porque lo que uno se imaginaba, lo que uno tenía en el imaginario cuando uno era persona que veía, cuando yo veía, te imaginabas que el mundo de los ciegos era muy limitado y muy triste y te iba a costar todo el doble. Aparecen todos esos miedos, todas esas dudas, todas esas inseguridades que después te das cuenta que no son, Que no es tan así. claro, que no son tan imposibles de superar. Hay un montón de cosas que podés hacer y yo creo que lo más difícil era descubrir cuáles no, eh, que aunque parezca muy raro, es difícil descubrir eso. Después en el, en el transcurso te vas dando cuenta de que sí, que no, y también vas probando, a ver, esto que hacía antes, ¿lo puedo hacer ahora? ¿Y cómo lo puedo hacer? Creo que es más que nada eso, ir probando. Des- Descubrís muchas cosas. Creo que más que nada tiene que ver con cómo lo encarás, si lo vivís como una experiencia enriquecedora que te cambia el mundo, que te cambia la forma de, de vivir, de percibir, de sentir. Sentís lo mismo que sentías antes, pero de otra forma. Y el mundo te llega de otra forma. No sé si mejor, pero sí diferente. Claro. Ujú. Que quería aprovechar ya que estamos llegando casi al tiempo que habíamos establecido para este primer encuentro, ¿no? Si nos podías contar alguna anécdota. Yo me estaba acordando justamente este año nuevo, nos juntamos con Walter, estuvimos en casa, despedimos el año. Y luego del brindis y demás, nos pusimos a jugar a las cartas y obviamente estaba lo que conocemos como la mesa dulce, ¿no?
que había garrapiñada, maní con chocolate, todo eso. ¿Querés contarle a la... Sí, sí, me acuerdo. Bueno, la cuestión es que estábamos jugando y los que viven en Argentina, los que nos escuchan desde nuestro país, van a saber que, bueno, el punteo, el poroteo de los tantos se ponen en un lugar y, bueno, era el mismo platito. Era igual el platito. Entonces se acabaron las garrapiñadas y en un momento manoteo y me empecé a comer los tantos. Los tantos. Y no eran otra No eran, cosa que caer no eran más. encima. Durísimo. Los mordía y durísimo. Pero bueno. Qué duro que están estos. Los marís. Sí, es cierto. Pasa. Bueno, si bien este es nuestro primer encuentro y queríamos dar un pantallazo de lo que pretendíamos lograr, queremos dejar también el espacio para que los oyentes que estén interesados y que quieran hacer alguna pregunta puedan dejarla como un comentario, o también podemos dejar de última los números de teléfono, no hay ningún problema. Aquel que esté interesado en contactarse o correo pueda hacernos llegar sus inquietudes, Walter. Sí, yo creo que es muy importante que quienes nos escuchan nos planteen. Estamos totalmente abiertos a las inquietudes, a las preguntas, a las dudas. Si a lo mejor sos una persona que está atravesando por este momento, me gustaría que nos cuentes, me gustaría que preguntes en lo que uno ya ha transcurrido por ahí te puede servir para la experiencia que estás por atravesar. Hay muchas enfermedades de estas visuales que son, como contaba hace rato, son paulatinas. Y el ir aprovechando, a mí me sirvió muchísimo el ir aprovechando ese tiempo, ir adquiriendo las herramientas que después me hicieron la vida más sencilla. Entonces, por un lado, un consejo para quienes vivan esta experiencia es esa: aprovechar ese tiempo. Y bueno, si tenés alguna duda, alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que se anime a ponernos en contacto y vamos a tratar de responderla desde este lugar. Perfecto. Entonces nos vamos despidiendo ya con esta pequeña reflexión que ha hecho Walter, este cierre, invitándolos también a que estén atentos para cuando sea publicado el próximo capítulo, que en este capítulo hablaremos un poco más de los miedos que tenía Walter, los miedos que tuvo la familia, los amigos, todos aquellos que hemos estado en el entorno y que no dejamos, ¿no?, de preocuparnos por esa situación. Así que los voy dejando con un gran saludo, espero que sigan muy bien. Dejo que Walter también se despida. Hasta la próxima, nos encontramos en el próximo capítulo, continuará. Saludos, muy buenas noches.